Arauco hoy día tiene una pena, y esa pena se llama segundo Catril Neculqueo. Se recuperaron vainas calibre 12, calibre 9 y también 2 vainas que corresponden al calibre 7.62, que es una munición utilizada en fusiles de guerra. Lo que corresponde es renovar el estado de excepción con todas las facultades. Lo que no me parece bien es que se amplíen las facultades de los militares. Tenemos que evitar esta militarización. El gobierno va a usar todas las herramientas que tiene a disposición el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas. Y evidentemente el estado de excepción también es una herramienta que se va a ir evaluando. No desestimamos que podamos evaluar algunas carreteras o rutas en donde esta labor preventiva se pueda extender. Que el estado de excepción siga, pero que los militares tengan efectivamente el respaldo político para actuar y que actúen. Nosotros no nos vamos a cansar, muchas situaciones no ocurren por la presencia militar que se encuentra en esos caminos secundarios. Los datos duros y las estadísticas arrojan que esto ha disminuido, no nos falta apoyo político. La demanda, por ejemplo, en mi reunión con la familia de segundo Catril, es la demanda por justicia. No vamos a tolerar que la violencia se imponga como método de resolución de conflictos en nuestro país. Y ya estamos aquí en nuestro estudio con nuestro panel político, con nuestros invitados. Por este lado, Natalia González, directora jurídica del Instituto Libertad y Desarrollo. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Natalia. El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Daniel, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Otro senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a Estado gracias. Nacional. Y el ex ministro vocero de Gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Belolio. Bienvenido a Estado Nacional. Muy buenas noches. Bueno, veíamos las imágenes recordando lo que ha sido esta semana en términos de seguridad y de lo que ocurrió en la Araucanía. Partamos por ahí, hay varios temas obviamente también que dejó planteados el senador Álvaro Elizalde, ya se los vamos a preguntar sobre todo a ustedes dos para que se hagan cargo, pero quiero partir por el tema de la Araucanía. Es una semana clave, se debiera renovar el estado de excepción por parte del gobierno, senador Núñez. Bueno, nosotros estamos a la espera de la decisión del gobierno. Yo creo que no me corresponde a mí decirle lo que debe hacer. Yo voy a esperar lo que resuelve el presidente Gabriel Boric. Me imagino que lo va a comunicar mañana con los presidentes de los partidos, en el comité político. ¿Pero qué creen ustedes que debiera hacer como Partido Comunista? Porque ustedes estuvieron en contra permanentemente de que se declarara el estado de excepción. Nosotros vamos a apoyar al presidente en lo que resuelva mañana. Y bueno, yo creo que la clave aquí es lo que hemos discutido. O sea, tienen que haber condiciones de vida normal en que ningún ciudadano, sea mapuche o no mapuche, de la etnia que sea, haga la actividad económica que haga, esté en riesgo su vida. Y bueno, y si para eso tienen que continuar las medidas que se han adoptado, es una posibilidad. Así que nosotros estamos abiertos a las distintas opciones, siempre y cuando también, Constanza, se abra la perspectiva política, que es lo que nosotros creemos que es necesario que se dé. Y en ese sentido yo sigo reivindicando que esto no es un conflicto que se va a resolver solo con la presencia de la policía, los militares. Y yo veo ahí un sello distinto a lo que se hizo en el gobierno anterior, ya que veo ahí a Jaime, que atentamente me acordé inmediatamente de él. Se acordó del gobierno anterior. Vamos Sí. con el gobierno anterior. Jaime Belolio, debe renovarse y hacerse cargo de lo que está diciendo también el senador Núñez, que dice que hay algo que se ha hecho distinto en este gobierno con respecto O sea, al sí, anterior. lo que se ha hecho distinto es que este gobierno ha sido débil con respecto a la delincuencia en general y particularmente en lo que ocurre con la Araucanía. ¿Por qué sale, y así como decíamos la vez pasada, por qué sale Yaitul y después otros tantos más en esta pelea así como de machos alfa a tirarle todo en contra al gobierno? Porque por un lado lo ve débil, porque ha justificado la violencia durante mucho tiempo en los últimos 2 años, no el presidente Boric, pero sí otras personas de la actual coalición y que hoy día están en el gobierno. Y en segundo lugar, porque saben que tienen este tironeo interno, que iban a hacer este estado intermedio y el Partido Comunista estuvo en desacuerdo. Llegaron entonces a un estado de excepción en donde, por ejemplo, el asesinato de segundo Catril ocurrió en un lugar en donde no había custodia. Y por tanto lo que se necesita es más de esa herramienta. Yo me acuerdo todavía cuando la ministra de Desarrollo Social, muy confundida, dijo que había aumentado un 400% la violencia una vez decretado el estado de excepción. Y en verdad había bajado un 50%. Y ahora que se decretó también bajaron un poco los delitos. Pero necesitan hacer más. Entonces yo no entiendo todavía la lógica traumática. Si ya entendimos que se dieron vuelta la chaqueta,
no entiendo la lógica traumática que tienen para no darle las garantías a las personas de que no puede una persona como Yaitul atribuirse el uso de las armas para luego entonces que otras digan, no, es que son solo ideas. No. Aquí lo que se requiere es orden, paz y seguridad, y el Estado tiene esas atribuciones, y yo lo que esperaría del presidente Boric mañana es que él tome esa atribución, esa autoridad, y en los próximos 15 días no solamente sea un decreto acotado, sino que sea con toda la extensión que le permite la Constitución. Senador Latorre, ¿debiera renovarse el estado de excepción, el mismo, acotado como le han llamado, A ver, o extendido como propone Jaime Belolio? Sí, lo primero que hay que aclarar es que el actual estado de excepción en curso, y que es una decisión administrativa del gobierno el día de mañana, si lo quiere prorrogar por 15 días más. No necesita autorización del Congreso. Exactamente. Todavía. Puede, junto con la fuerza militar, puede ir a rutas, porque es para el resguardo de rutas, tiene flexibilidad táctica, por decirlo así, ¿no? No solo en algunas rutas, sino que en todas. Podría perfectamente, y eso tiene que ver con trabajo de inteligencia, con trabajo de dónde es más efectiva la presencia militar, porque el hecho de que tú solo envíes militares con metralleta y tanques blindados, si los tienes en un lugar y los atentados ocurren en otro lugar, eso no sirve, entonces no es efectivo. O sea, y lo que creo que tenemos que reconocer, más allá de la disputa gobierno de Piñera, gobierno de Boric, es que con militares, 6 meses estuvieron militares hasta marzo, ¿no?, del gobierno de Piñera, 6 meses con un estado de excepción general, hubo asesinatos, hubo varios asesinatos. Y este año ya llevamos varios asesinatos también, 7 personas algunos han con muerto en lo que va militares, del otros 2020. sin militares. Por tanto, yo invito a leer una carta que escribe hoy en un diario el comandante en retiro que estuvo en la misión en Haití de la ONU, donde él hace una reflexión y la ha hecho otras veces. Dice, mire, la solución no la vamos a tener los militares, acá hay una solución política de fondo, llama al presidente de la República a convocar un gran acuerdo estratégico donde, en mi opinión, además, hay que sentar a la mesa a las forestales, al grupo Mate y al grupo Angelini, que tienen más de 2 millones de hectáreas de pino y eucalipto, donde el Estado lleva 25 años mandando policía militarizada a cuidar fundos, a cuidar pino. Yo creo que ahí tenemos un problema estructural. Y cómo abordamos la solución política para que los grupos radicalizados que no han encontrado respuesta, porque tenemos muchas comunidades que han ido por la vía institucional, pero tenemos otros grupos que han ido creciendo en poder de fuego, etcétera, vayan desmovilizándose, dejando las armas, como ha ocurrido en otros conflictos donde el Estado resuelve la relación con los pueblos indígenas. Ya, eso... Pero no se están custodiando los pinos. O sea, más allá de quiénes sean los dueños, se están custodiando a las personas para que, por ejemplo, a Segundo Catril no asesine un comando terrorista. Eso estamos hablando. Yo sé que a algunos les cuesta, y de hecho el senador... Iban a trabajar en una Elizalde, forestal, de hecho, ellos. Claro, Sí, yo otra vez... De Minimpo, hace el poco tiempo atrás. Mate. Entonces, más allá de quién sean los dueños... Yo creo que tú dijiste una cosa muy relevante. Pero hay mira, una punta, disculpa, una pero, cosa, a ver. Espérate, pero Daniel, pero una cosa que es relevante es que cuando se envían carabineros a custodiar los distintos fondos y otros lugares que están en Araucanía, no se hace para custodiar solamente un pedacito de tierra, es para la vida de las personas. La cosecha. No, sí, pero, la cosecha porque pero hay que es el crimen punto, organizado. que ese es el punto, Jaime. O sea, las personas. acá lo que hemos Daniel. discutido siempre ha sido los militares, los carabineros, pero acá hay un tema de fondo. Aquí hay un actor que está en la raíz de este problema, el cual no ha estado en este debate público. ¿Cuál? Bueno, las forestales, Forestal Biobío, los Mates, Forestal Arauco, ¿por qué ellos no están acá? Y el gobierno pasado, Jaime, te lo digo, no fue capaz de abordar el problema de cómo las forestales se hicieron propietarias en forma en muchos casos ilegítima y usurparon terrenos que eran originalmente de comunidades mapuches. Pero el gobierno no los ha invitado a conversar porque el gobierno ha hablado de diálogo. Mira, aquí hay un dato concreto. Son 350.000 hectáreas que bajo la dictadura fueron entregadas primero por la reforma agraria a campesinos, a comunidades mapuches, fueron quitadas, traspasadas, entregadas a la CONAF y después la CONAF las vendió a precio de huevo, a precio irrisorio. Y obviamente uno dice, bueno, esas forestales se hacen cargo del problema, tienen alguna responsabilidad. La comunidad en que ocurrieron los hechos lamentables y que todos hemos condenado del asesinato de Segundo Catril, porque es un asesinato, fíjate, esa comunidad, yo escuché al dirigente, al Santos Reinado, él dijo, nosotros queremos explotar y ser dueños del fondo que nos quitaron, del fondo del sector de choque y hoy día esa es propiedad de la papelera, del CMPC. Por lo tanto, ellos también están reivindicando, a pesar de que está en una vía institucional. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una comunidad está en la vía institucional, incluso llega a acuerdo con las forestales y no logra nada, ¿qué es lo que ocurre? Frustración, resentimiento y después, por supuesto, se generan condiciones para la violencia. Por eso que es tan importante que una vez por todas las forestales estén dispuestas a entregar tierras que
pertenecieron al pueblo mapuche y los fueron arrebatadas en forma ilegítima. Ese es un aspecto clave del conflicto que está pendiente. Natalia González. Yo creo que lo que estamos viendo acá es lo que posiblemente, ¿no es cierto?, cuando hay consejos de gabinete o reunión del presidente con sus parlamentarios, es lo que probablemente vemos, ¿no es cierto?, que hay una tensión adentro de Aprodignidad. Y a mí me parece que habiendo una violencia desatada en la Araucanía, tener un estado de excepción acotado es completamente contradictorio, Connie. Yo creo que el presidente, de cara a la cuenta pública que tiene que dar el miércoles, tiene que dar señales claras y concretas. Yo creo que estamos todos de acuerdo acá que el problema no es solo de seguridad. Pero sí estamos de acuerdo con que en buena parte, por lo menos para los habitantes hoy día de la Araucanía, es un enorme problema de seguridad. Estamos hablando de atentados violentísimos, que muchos de nosotros calificamos de terroristas. A muchos de los agricultores de la Araucanía les amenazan sus cultivos. Y hoy día que estamos además con problemas de abastecimiento, de cadenas logísticas, tampoco podemos poner en peligro aquello para nuestro país. Entonces estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de seguridad en la alimentación del país. Yo creo que este problema político tiene que ser superado para pasar realmente a hacerse cargo de los problemas que la ciudadanía hoy día pone en el primer orden de las encuestas. Es seguridad e inflación. Esos son los problemas. Pero disculpe, pero sí. Un solo dato. Yo entiendo tus palabras, Natalia, pero a mí me gustaría decir que, por ejemplo, esta semana hubieron 2 avances concretos en materia de seguridad. Porque a pesar de este estado de acotado, él ha permitido avanzar. Un ejemplo fue que hay un comunero mapuche que está preso acusado de ser quien disparó y mató a un detective de Carabineros, a un detective de la policía. De la PDI, ojo, no se los detuvo en un allanamiento masivo con militares armados dentro de una comunidad. Se usó lo que decía recién el senador Latorre, inteligencia. Claro. Se detectó... Que venía del gobierno anterior, pero bien. No, o sea, se lo pasa que Jaime, pero yo creo que es el método correcto. Se detectó, se hizo el seguimiento, se lo detuvo en forma absolutamente limpia. Y también se detuvo esta semana a un grupo que estaba haciendo un robo de madera y fue la misma táctica. Los esperaron, ubicaron el punto. O sea, yo creo que esa es la forma correcta de enfrentar esto, pero eso requiere que no pensemos que este problema se va a resolver cuando el militar entre con el fusil a la comunidad amenazando, porque esa es la forma torpe de hacerlo. Pero, y lamentablemente esa forma torpe fue una forma que se usó mucho en el gobierno anterior. Pero Daniel, espera. Comando Jungla, recordemos el Comando Jungla y el asesinato de Catrillanca. Déjame yo recordar un par de cosas también, porque pareciera que el Partido Comunista... Pero compartimos que eso fue un logro, ¿no, Jaime? Lo anterior fue un logro. Obvio que sí, está bien, muy bien. Bueno, no, está bien. Oye, que el gobierno haga algo, ya es bueno que le reconozcan algo. O sea, sería súper bueno. Haciendo el ministro Moreno, que también fue la línea que Daniel nos dejara hablar. Pero yo no lo encuentro mal lo que ha hecho el ministro Moreno. Entonces déjame partir. Obviamente, primero una cosa, porque pareciera que el Partido Comunista nunca fue parte de los gobiernos anteriores, y yo le recuerdo que fue parte del gobierno de Michelle Bachelet muy fuertemente. Entonces, cuando dicen no hicieron nada con las forestales, bueno, también le caben a ustedes. No, nosotros Segunda hicimos cosa, mucho. Pero Daniel, déjame hablar, porque si no es imposible, si no es un monólogo. Entonces, la segunda cosa, el ministro Moreno hizo un súper buen trabajo hasta que asesinaron a Catrillanca y trataron de ocultarlo. Y eso fue inaceptable. Y entonces se cae de eso. Y nuevamente quiero repetir algo que conversamos la semana pasada porque es fundamental. Por un lado, están aquellas reivindicaciones históricas mapuche, los títulos de merced y las tierras arrebatadas, que es perfectamente legítimo y se hacen a través de diálogo y políticas. ¿Donde tienen que formar parte las forestales? Yo creo que sí tienen que estar las forestales en ese diálogo de todas maneras. Pero otra cosa radicalmente distinta son aquellos que se aprovechan de esa causa para hacer actos delictivos, para hacer crimen organizado, venta de armas, narcotráfico y terrorismo. Entonces, cada vez que nosotros mezclamos eso, empezamos a decir que no tiene solución. No, lo primero... No es que sea sencilla la solución, no estoy diciendo lo contrario. Pero lo segundo es donde tiene que ir enmarcado lo que el presidente Boric tiene que atacar. Y no puede haber un diálogo adecuado mientras algunos no depongan las armas. Si ese es el punto. Mientras haya delincuencia y temor a que te asesinen, si es que tú vas a tu campo que está haciendo tu trabajo de madera. El alcalde de Lumaco, estoy sumando un elemento más al debate, dijo que la sensación es que no hay otra alternativa que armarse. ¿Cuán peligroso es que esto empiece a pasar en la Araucanía y también en la región del Biobío? El riesgo de la autotutela. Sí, a ver. Si es que el Estado no garantiza esa seguridad, que es el rol del Estado, evidentemente. Entiendo esas declaraciones en un contexto, obviamente, de angustia, de desesperación. Ahora, él es una autoridad pública, gestión local, y creo que es irresponsable ese llamado público. Lo puedo entender. Irresponsable. Lo puedo entender desde la angustia, desde la desesperación, pero como autoridad pública me parece que es irresponsable. Basta ver, o sea, el uso de armas por parte de civiles ya es un problema en Chile, no solo en el Gualmapu, la macrozona sur o como se quiera llamar, sino que en muchas regiones de Chile. Y mire la tragedia que ocurrió en Estados Unidos, donde es prácticamente legal, ¿no? Es legal ir a comprar que un adolescente de 18 años compre armas, digamos, y fusiles, ¿no? Y mate a sus compañeros de colegio. O sea,
podemos ir hacia allá, en el fondo, o la mexicanización del conflicto, donde el tema de las armas y donde, ojo, puede haber una corrupción también entre instituciones que tienen el monopolio de las armas, hemos visto detenidos claro. también, donde hay tráfico de armas desde o carabineros o el ejército que se pierden misteriosamente y van a parar a organizaciones. Eso es muy grave también. Claro, pero la gente que vive aquello. ahí y los civiles también dicen, bueno, me van a dejar. Estoy pensando en digamos, en el nuevo proyecto del gobierno de control de armas. Dicen, me van a impedir a mí defenderme y tengo al frente gente que me puede atacar incluso con armas de guerra. ¿Cómo me defiendo si el Estado no me garantiza esa seguridad? Bueno, pero eso es la ley de la ley sin Estado, digamos. Claro, ¿no? pero es que justamente se adoptó una medida de estado de excepción para garantizar esa seguridad, y a eso se suma el accionar, porque cuando hay estado de excepción en las vías principales, en paralelo sigue operando la policía de carabineros. Entonces, ¿era necesario el estado de excepción, senador? Pero si el gobierno lo adoptó es porque fue necesario, si nosotros estamos de acuerdo con esa decisión. Ustedes como partido de gobierno estuvieron lo que pasa, Constanza, es que nosotros tenemos una preocupación que le vamos a seguir manteniendo. Y es que esta medida que fue necesaria y por eso la respaldamos. Yo vi la foto al presidente del PC detrás de la ministra de Interior cuando hizo el llamado. Y si eso lo respaldo, ¿qué es lo que es? Tiene que ir acompañada con la otra parte. Y la otra parte es la que lamentablemente en el gobierno de Sebastián Piñera, en mi opinión, no operó. Veamos la compra de tierra. O sea, yo todavía no entiendo por qué el gobierno de Sebastián Piñera no usó los recursos que tenía para comprar tierra y así hubiésemos evitado conflictos con las comunidades mapuches que por décadas han demandado algo y sienten que el Estado no les entrega. Entonces, obviamente nosotros queremos que las dos cosas vayan de la mano y yo creo que en ese sentido la estrategia del gobierno comienza, en mi opinión, a adquirir mayor fuerza, digamos, y estamos en esa tarea. Quiero agregarles una cosa para preguntarle también al exministro Belolio acerca de cómo se hacen cargo de esa digamos, acusación que hacen permanentemente desde el oficialismo, que en el gobierno anterior no se compraron las tierras que debían comprarse. Hoy día aparecen los agricultores, algunos agricultores de la zona, expresando una preocupación o denunciando que ha habido un aumento de usurpaciones y de tomas de terreno, y que se explicaría por dos cosas. Uno, por los anuncios que ha hecho el gobierno de que van a comprar y van a ampliar la cantidad de recursos para la compra de tierra, y también por algunas de las medidas que están en el borrador de nueva Constitución y que también van en ese sentido. ¿Cómo se evita eso? Oye, yo primero algo que decía el senador Latorre, que tiene toda la razón. O sea, cuando uno ve que en Estados Unidos, en algunas tiendas de conveniencia, una persona puede comprar un rifle de asalto, obviamente que ya se llegó a un límite absolutamente insano, digamos. Otra cosa distinta es la regulación que existe para que algunas personas puedan tener un arma de protección personal. Pero yo no estoy de acuerdo con la autotutela, porque eso significa que ya es la ley del más fuerte y esa lógica simplemente no se puede hacer y se tiene que combatir. Por eso es que estoy en desacuerdo cuando Héctor Yaitul dice que va a ir por las armas. Estoy en desacuerdo con que el gobierno no se querelle contra él, porque es exactamente lo mismo, está diciendo autotutela. O sea, es irresponsable y además está llamando, digamos, a armarse a otro. En segundo lugar, con respecto a las compras de tierra, yo solo quiero recordar, Daniel, que, Núñez, que durante el periodo pasado hubo un estallido social y después de ello hubo una pandemia que obligó a que los recursos fueran a otras cosas, junto con que ya estaba ocurriendo. No sé por qué pone esa cara, pero es imposible. Yo entiendo que fueron negacionistas de la pandemia al inicio, pero mira, se produce... Es imposible que tú no ocuparas las platas que están asignadas por ley de presupuesto para compra de tierras, tú no las podías destinar a otros Daniel, tú fuiste parlamentario harto rato igual que yo, eso significa que tú puedes redestinar las platas que están en el presupuesto a otras cosas, como se hizo con la aprobación del Congreso, puesto que había pandemia. ¿Ya? Eso se hizo. Entonces, lo que ya estaba ocurriendo en el pasado con la compra de tierras es precisamente lo que nos decían ahora, es decir, que habían comunidades violentas que iban y hacían usurpaciones violentas para ponerse primero en la fila para así, comillas, resolver el problema. Y esa no es la vía, porque las comunidades que lo hacían por la vía institucional, las comunidades que lo hacían y que estaban esperando por más tiempo, quedaban después allá, al debe. Muchas veces ocurre, y hoy día justo leí una noticia con respecto a lo que pasaba en Lampa, de algunos territorios que se están tomando, que llegan personas organizadas con buses a tomarse territorio. ¿Para qué? Para que entonces después se puedan comprar esos terrenos y hacer viviendas. Pero eso es súper injusto para aquellas personas que llevan mucho tiempo esperando sus viviendas. Entonces, pero son cosas distintas. Obviamente que son distintas, porque una tienen que ver, o sea, lo que ocurre en Lampa, lo que está pasando con un conflicto que viene por decenio en la Araucanía, ¿no? Yo creo que es distinto. Lo que te quiero decir es que aquí hay un hecho, mira, yo creo que aquí hay un hecho real, Jaime, para decir las cosas pam pam vino vino. Acá hay un poder económico que manda en la 9ª región.
y es el poder económico de las empresas forestales, que es un negocio multimillonario. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿hay solución al conflicto mapuche sin poder, si es que no se toca la propiedad que tienen las empresas forestales? No hay solución. Y lo que nosotros como gobierno estamos proponiendo es que ese tema hay que abordarlo. Pero déjame Y yo, o sea, la si opinión no hubieran que tengo, forestales, Jaime, la opinión y la si no convicción hubiesen que forestales, tengo- ¿no habría problema? ¿Cómo? Si no hubiesen forestales, no habría ningún problema en la Araucanía. O sea, gran parte del problema de la Araucanía tiene que ver con eso, por supuesto que sí. Nosotros hicimos una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. Nosotros recibimos ustedes las como mismas gobierno comunidades van a- mapuches que hoy día están en recuperación de tierra, yo no sé en la situación puntual, y ellos nos dijeron, nosotros queremos nuestra tierra. Hay que entender cómo es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche no mira como un Estado que tiene una especie de limitación global. Ellos miran mucho su situación particular. Claro, pero esas Y tierras no obviamente, solamente si tú le son pudieras dar las forestales. Ya, pero senador. entonces, para entender. Esas tierras no solamente son de las forestales. Exacto. Y, O sea, y para o sea, entender, la- ¿este la gobierno gran va a impulsar mayoría- eso? ¿Que se acaben las forestales en la Araucanía? O sea, lo que nosotros creemos, lo que yo creo, Jaime, en particular, es que al pueblo mapuche hay que devolverle las tierras que fueron usurpadas. Ellos tienen sus títulos de merced o tienen documentos que acreditan que fueron obtenidas ilegítimamente, como tierras de uso agrícola, que fueron traspasadas a aptitud forestal y después vendidas a un precio mucho más bajo y obtenida por forestales. Y devolviéndole esas tierras, obviamente va a haber otra gran cantidad que van a estar disponibles para el resto de los chilenos que viven en la Araucanía, y los mapuches con su tierra harán lo que ellos consideren necesario. Tal vez algunos la quieren explotar como empresarios forestales, tal vez en cooperativas, tal vez otros quieran sacar los pinos y plantar árboles nativos, tal vez otros quieran hacer agricultura. Bueno, esa es su decisión. La pregunta es, nosotros, el mundo político, ¿está dispuesto a devolverle tierra al pueblo mapuche en forma relevante? ¿Sí o no? Yo siento que el gobierno de Sebastián Piñera, el primero y el segundo, no estuvo dispuesto a eso. No, Porque ustedes son Natalia, parte del Natalia. negocio forestal. Porque se hicieron Eso- compra de tierra. Varias cosas. Yo Hicieron creo compra de que tierra. desde el retorno a la democracia que estamos con esta política de tierras y la violencia en la Araucanía solo ha ido escalando y creciendo. ¿Ya? Independiente de qué gobierno le puso más recursos a la compra de tierra o menos, la verdad es que la escalada de violencia solo ha ido increciendo. Por lo tanto, a mí me parece que si ese es el instrumento, está pobre o está deficiente el instrumento y Es no un puede ser instrumento el único. importante. Lo segundo, a mí me parece que el senador Núñez está siendo muy honesto y está, de alguna manera, dándonos a conocer el camino que ya la Convención tiene completamente diseñado en su articulado. Si la Convención ya dijo que las naciones indígenas, que no solamente tienen autonomía, sino que derecho a autogobernarse, tienen una especial protección de la propiedad. Y de hecho se establece que el Estado tiene que hacer un trabajo de identificación, demarcación de tierras, y en los transitorios que se aprobaron la semana pasada se crea una comisión especial designada por el presidente de la República, que me imagino será el presidente Boric si es que la Constitución esta se aprueba, para ver qué terrenos se van a devolver a las personas indígenas, y lo que diga esa comisión es obligatorio para los órganos que tienen que ejecutarlo. Esto no pasa por el Congreso, no tiene una discusión democrática. Lo que decida esa comisión, que por supuesto, como dice el borrador de Constitución, está compuesta también por partes que son interesadas, por escaños reservados, va a decidir. Entonces yo creo que estamos siendo honestos acá, diciéndole a toda la gente, la Araucanía, ¿Qué tiene de Biobío, malo eso? etcétera. Disculpa, pero para No. entender qué tiene de malo ¿Qué eso, tiene o sea, de malo eso? ahí hay un mecanismo Que- de solución del que hay conflicto que se personas- basa que hay además personas, en la senador, normativa que hay personas internacional. en la Araucanía que tienen legítimamente proyectos, desarrollo Pero de por supuesto, actividades, legítimamente. agricultura, las forestales pero también, termina, senador, Natalia, y que lo que le pero estamos si el diciendo Estado es que se los expropia- vamos a quitar mediante se los una va- comisión. Daniel, deja ¿Cómo? que termine, ¿Sí o Natalia. no? Natalia, tú no puedes decir que se los vamos a quitar. Cuando el Estado, Pero si tienen derecho a cuando la el Estado restitución. expropia, paga el valor que corresponde. El justo Disculpe, precio, dice usted. pero cuando el Estado expropia, porque también te expropian tu terreno si están construyendo una carretera, el Estado paga un precio convenido, en este caso, pues, un mecanismo, el justo precio por esa propiedad. Además, gran parte de los terrenos de las forestales no están habitados por ciudadanos chilenos, están bosques de pino o eucalipto. Esa es una esencia del problema que no podemos Que desconocer. dan trabajo y sustentan la economía Sí. de la Araucanía. Yo quisiera hacer un punto. Mira, no recuerdo bien si fue el 2002, en pleno gobierno de Lagos, se convoca una comisión que la preside el expresidente Patricio Aylwin, que se llamó Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, Sí. donde hay un diagnóstico, ¿no?, de todo el proceso de usurpación, todo el proceso de violencia con el cual el Estado de Chile llega en la mal llamada pacificación de la Araucanía, y también, más recientemente, la contrarreforma agraria en dictadura, con subsidio a las grandes forestales, desde el año 1974, diseñado por Ponce Lerú, del decreto de ley 701 Fomento Forestal, donde el Estado le pasa millones de dólares, que esto después además se hace en democracia, a las grandes forestales. Ahí hay un diagnóstico y líneas de solución. Estamos hablando del año 2002, unos pocos años después del primer atentado, en Lumaco, justamente, donde matan al Peñi, segundo
Catril, contra camiones forestales que se lo adjudica la CAM, que fue el año 97, en el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Frei Ruiz-Tagle. Si nos hubiésemos hecho cargo, gobierno de Lagos, gobierno Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, donde hubo un primer intento recién, Bachelet 2, con el actual senador Buenchumilla, que fue intendente, de tratar de generar conversaciones con todos los actores, incluida con las forestales, duró 1 año en el cargo, lo echaron. Llegó Burgos y lo echó. Y después vino Piñero 2, Moreno intentó también hacer lo mismo, 1 año, hasta que matan, Comando Jungla, ¿no? Matan, asesinan a Camilo Catrillanca. Y después ya no es posible. Entonces, ese es el tema. O sea, llevamos cuántos años con un diagnóstico sobre la mesa y que ahora recién la constituyente está proponiendo al país una vía institucional que es la vía plurinacional en el Gualmapu. Transitar la vía plurinacional, que no es otra cosa que reconocer derechos colectivos. La derecha Hablando de la constituyente, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a seguir hablando precisamente aquí en Estado Nacional sobre la Convención Constitucional. Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional con nuestro panel político. Hablamos ahora de la Convención Constitucional. Quiero preguntarles su evaluación de la campaña que ha lanzado el gobierno, campaña de información para el oficialismo, pero que la oposición ha calificado de intervencionismo electoral. Hagamos historia. Natalia González, ¿qué es para ti esa campaña? ¿Es de información, como dice el gobierno, o intervencionismo electoral, como acusan desde la oposición? A ver, Connie, a mí me parece que es una campaña sesgada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nos habla de la Constitución actual, nos habla de la Constitución de hace 40 años. Nos habla de una Constitución que fue redactada por 9 personas, no en democracia. Fue así, pero te faltan 40 años de historia. Te faltan las más de 50 reformas que dieron lugar a más de 200 cambios en la Constitución actual. Te falta decir que lleva la firma del presidente Lagos. Te falta decir que prácticamente todos aquellos cerrojos que hoy día están tan de moda, ¿no es cierto?, que la oposición del momento reclamaba porque esta Constitución no era democrática, hoy día no están en la Constitución. Entonces, a mí me parece que en ese sentido, a lo menos, es una campaña incompleta. Y creo que el gobierno se tomó con cierta laxitud lo de campaña informativa. Y yo creo que sí, yo creo que sí da para que el órgano contralor evalúe si esto es o no es una campaña informativa. Senador que está levantando la mano. Sí, no, yo quiero encontrarle razón. Porque hay harto detalle hacia atrás, está la Constitución. Yo quiero encontrarle razón a Natalia en una cosa. A ver. Que esta es una campaña incompleta, ella tiene razón en eso. ¿Y sabes por qué es incompleta? ¿Por qué? Porque todavía no se despliega. Lo que hay hasta ahora es el spot inicial. El spot inicial, o sea, el grueso de la campaña, todavía no comienza su desarrollo. Ahora, yo sí creo que hay una cosa muy importante. Y a mí me parece válido que si alguien cree que es intervencionismo vaya a la Contraloría. Yo creo que está en su derecho, me parece absolutamente lógico, coherente, y para eso tenemos democracia, pero yo lo que quiero valorar es la disposición y la actitud del gobierno. O sea, lo primero que el gobierno tiene que hacer es que la gente esté informada, porque se han dicho muchas mentiras, calumnias e inventos respecto a la convención y también a la campaña de la prueba. Un ejemplo, el senador Felipe Kast publicó aquí en Twitter, para que tenga mi teléfono, un video de Nicolás Maduro diciendo, aquí el jefe de la campaña de la prueba llama a votar por la nueva Constitución. Era un video del 2021 que hablaba de Salvador Allende y no tenía nada que ver. Entonces, cuando se hacen ese tipo de mentiras, obviamente hay que informar. Ahora, tendrán distintas opiniones. Y yo además creo, Constanza, que no solo el gobierno debe informar, también debe preocuparse, por ejemplo, que haya transporte público en regiones para esos días, porque nosotros tuvimos en las elecciones pasadas muy mal transporte público en regiones y eso impide que la gente participe. Así que creo que es espectacular que un gobierno esté dándole condiciones a los ciudadanos para que se informe, sepan por qué tienen que votar y además de las condiciones prácticas para que esto pueda materializarse. Jaime Belolio, ¿intervencionismo electoral o campaña de información? Sí, no, ¿A ustedes también les tocó hacer campaña de información para el plebiscito, por ejemplo? Nosotros hicimos varias campañas. ¿Poca campaña hicieron? Bueno, pero resulta, Daniel, Pero que igual hicimos poca criticado. campaña según tú y sacamos más del 50% de las personas que fueron a votar. No, sí, es un... Bueno, yo ok. estoy de acuerdo en eso, pero Entonces, hicieron poca campaña, no. reconozcamos. Según tú es poca campaña, pero lo que pasa es que nosotros hicimos una campaña que atendía más bien a la emocionalidad de ir a votar. Transporte público hicieron también. Perdón, 2.000 gratuitos en regiones y siempre el metro Jaime, gratuito. en mi región, más en el mi metro región tren. no Pero, Daniel, circularon buses ¿por qué tú ese crees día? que esto es un monopolio tuyo cuando hablas acá? ¿Por qué tú crees que llegas acá y eres el único que puede Entonces no hablar? podemos polemizar, bueno, ya. Pero déjame, pues yo te esperé todo el rato, si no te habría interrumpido. Por ejemplo, me resulta curioso, ¿tú crees que Maduro votaría rechazo?
No, pues obvio que votaría apruebo. Entonces, mira, no sé, tiene el deber de, Pero informar. era un fake lo que... Sí, eso no se refería. No, pero ¿a alguien le cabe alguna duda? Ya, entonces, ¿tiene un deber de informar? Sí. Esta es una campaña de cerca de 1.000 millones de pesos. Entonces, para que pongamos las cosas en perspectiva, la nuestra no costó más de 200. 120, de hecho, costó la primera. Bueno, pero lo acusaron de hacer poca campaña. Claro, pero 52%. Yo me sumo a esa acusación, yo me sumo a esa acusación. 52% de participación después en el plebiscito. Y después nos decían, oye, pero es que no, ustedes van a ser medidos por cuánta gente va a votar. Nos dijo, de hecho, el presidente del Senado, Elizalde, fue a La Moneda, indignado. 52%. ¿Usted cree que después dijo, bueno, sí, en verdad es la más alta que hemos tenido hasta ahora? No. Entonces, sí, tiene un deber de informar, pero es evidente que hay un sesgo gigantesco en el guión. Y si esta es la primera, yo me imagino cómo van a ser las siguientes. Y me llama mucho la atención la cantidad de dinero que se gasta en esa campaña. O sea, se nota una especie como de desesperación, porque bueno, se entiende que el gobierno se pegó a el apruebo, de hecho está paralizado completamente hasta que pase el plebiscito del 4 de septiembre, no quiere hacer reforma a las pensiones, no quiere hacer reforma a cosas que sean sustantivas, la única que va a hacer hasta ahora al parecer va a ser de tributaria, todas las demás cosas las tiene suspendidas por el próximo plebiscito. Y una última cosa, salió recién una encuesta que va a estar más difundida el día de mañana, en donde el 34% de las personas dice que quiere aprobar para modificar. Pero ya sabemos que hay un cerrojo que impide modificar. Después hay un 30% que dice que se rechace para que haya un nuevo proceso para una nueva constitución. Es decir, hay un 64% que te dice que el actual borrador es malo, po, y que tenemos que cambiarlo. En un caso te dice, hagamos una nueva alternativa, que es la que ha planteado, por ejemplo, los partidos de Chile Vamos, y en la otra que han planteado las personas más bien de centro-izquierda, pero que el señor Atria le acaba de decir que no, porque serían desleales en caso de que modificaran una coma, porque es un mandamiento, básicamente. Bueno, recién el presidente del Senado, ¿cierto?, al que ustedes han hecho alusión, ha dicho aquí, ¿cierto?, él del Partido Socialista, que es una mala idea, dijo que era... No habló de cerrojo, pero dijo que sí era una mala idea que no permitir que solamente se pudiera modificar la Constitución, si es que se aprueba, por 2/3 hasta por 4 años. Y que era un error del Frente Amplio y error de Fernando Atria. Aquí tenemos a un Frente Amplista y a un comunista. Los dos son apruebo dignidad, sumados, ¿cierto? Yo quiero preguntarle, ¿ustedes son de la apruebo dignidad del gobierno, que dijo el presidente Gabriel Boric que está en contra de esta fórmula de los 2/3, o de la Convención Constituyente que está a favor de ponerle esto que algunos han llamado un cerrojo? Senador Latorre. Sí, voy al tiro de eso, sí. Connie, pero déjame decir una cosa sobre la campaña. El gobierno tiene el deber de informar. Estamos en un momento histórico donde primera vez en la historia de Chile la ciudadanía, el pueblo soberano, va a poder decidir democráticamente el 4 de septiembre con voto obligatorio, si hay que resaltarlo, si aprueba o rechaza el borrador que se va a entregar el 4 de julio, que todavía no termina, de la nueva Constitución. Por tanto, para llegar a todos los rincones de Chile, y saludo que este debate se está dando en un canal público como este, donde hay un trabajador además que tiene derecho a voz y voto, que saluda a Rodrigo Cid en el directorio, van a ver spot en radios, hay una página web que se llama Tenemos un programa nosotros todos los domingos en la mañana, que es El País que Queremos, además de todo un trabajo en nuestra página web. Exactamente, y que tiene que haber un debate sin fake news, sin mentiras, un debate de ideas donde la gente libremente decida cómo votar. ¿Y quién va a dudar cómo va a votar el 4 de septiembre el presidente Gabriel Boric o Giorgio Jackson o Camila Vallejo? Obvio que vamos a votar a prueba, pero el gobierno tiene el deber de informar y poner la información para que la gente decida. Dicho eso, les vuelvo a preguntar si son de la prueba de dignidad de la convención o del gobierno. Nosotros lo conversamos esta semana, tuvimos reunión en La Moneda, y obviamente que la postura del gobierno que se le transmitió a la convención, y no solo a nuestros convencionales, sino que a la mesa y a todas las bancadas, es que los quórum que están aprobados, digamos, en el borrador, entren a regir inmediatamente, que no es necesario generar algo transitorio para los quórum de reforma constitucional. Pero además aclarar... Pero los convencionales de su partido y del Frente Amplio en general han estado a favor de establecer esta especie de cerrojo o protección, como le han llamado. Hay un debate ahí que se aprobó en una comisión que todavía no se vota en el Pleno y probablemente se caiga en el Pleno. Entonces yo creo que ha habido demasiada histeria, demasiado debate artificial. ¿Por qué? Para explicarle a la gente. Para reformar la Constitución, el borrador dice que los aspectos sustantivos, es decir, derechos fundamentales, régimen político, se reforman por 2/3 o 4/7.
más plebiscito. 4/7 se cayó en el Pleno. Y ese es el problema. Ya, pero ese es lo que se está discutiendo en la... Eso es lo que no se aprobó. Hoy día no está en el por texto. tanto, no puede ir. Claro, pero hay una opción por salida vía plebiscito. No, pues se rechazó. Pero bueno, pero eso se está discutiendo Pero es que también ya no en se la... puede volver a reponer aquello que se rechaza en el Pleno. A menos que haya un acuerdo para... No, pues. Porque hay... Sí. Para modificar el reglamento primero, entonces, porque el reglamento dice que la Comisión de Armonización no puede alterar en lo sustantivo lo que ya está aprobado. Y eso sería alterar en lo sustantivo lo Claro, aprobado. pero es Nos tenemos que ir. 2/3 para los aspectos sustantivos y el resto... Pero por Daniel un Núñez sí. no contestó la pregunta. Igual que el actual. ¿De Eso es lo que dónde? no se ¿De qué entiende. prodignidad? Acusan de que había un cerrojo ¿Del en la gobierno actual o el de la y quieren hacer lo convención? mismo. Eso es lo que no se Yo soy entiende. de la Para prodignidad que ciertos quiere aspectos que el año claro, pero es para 2023 ciertos la nueva aspectos. constitución Y por eso entre el a regir presidente la con UDI, todas por sus ejemplo, garantías, derechos, que espero yo que se apruebe el 4 de septiembre. Ahora, como eso no es posible, uno entiende entonces que vamos a tener una etapa de transición y ahí estamos ya no a discutir la forma y los mecanismos. Y el Pero acá mismo lo que hay Fernando también Adria. es una defensa corporativa de muchos senadores que se sienten afectados porque esta institución, que son los senadores, va a terminar. Y a mí me parece ¿Lo de que... Elizalde es una defensa corporativa? O sea, yo discrepé la semana pasada en los comités de la declaración que hizo el Senado y señalé que no era unánime, pues nosotros tenemos otra mirada. Fíjate, y hay algo que me molesta a mí. Todos los que hicimos campaña el año pasado sabíamos que hacíamos campaña a senadores con un proceso constitucional. Y dentro de las reglas del juego estaba la posibilidad de no durar los 8 años. Por lo tanto, ¿por qué tanto apego, tanta desesperación? Porque teóricamente fuiste elegido por 8 años y solamente vas a estar 4. Se Yo nos creo que acabó eso el es tiempo, lo siento, el pero problema vamos a tener secundario tiempo para para los seguir en intereses esta de los conversación. Yo no tengo Este ningún conflicto de Congreso interés con el que Senado. viene digamos. mayoría Yo no soy simple. senador. Y me parece que si se Nos vamos criticó a la que el pausa. actual tenía un cerrojo. Jaime Belolio, el senador Latorre, el senador Núñez, Natalia González. Nos vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con más.